A principios de los años 60, Israel vivió un periodo de relativa calma. Una época entre la turbulencia de su fundación y los cambios sísmicos de futuros conflictos. La nación era joven, aún forjaba su identidad. Sus ciudadanos estaban imbuidos de un sentido de propósito colectivo y espíritu pionero. Fue un periodo marcado por el crecimiento económico y el florecimiento cultural, y la creencia predominante en una sociedad segura y ordenada. Pero esa percepción de tranquilidad estaba a punto de ser interrumpida. Entre 1962 y 1963, una serie de asesinatos perforaría el corazón de esa confianza. Los titulares mostraban escenas que nadie esperaba. Los crímenes no eran casuales, fríos, calculados, desconcertantes. En un país donde la violencia era rara, esto sembró pánico. La atención pública seguía preocupada por amenazas externas y espionaje. ¿Quién era el asesino? ¿Por qué? ¿El siguiente? 3 nombres empezarían a resonar en toda la nación. La era de la inocencia percibida había terminado. El país fue lanzado a un sombrío misterio. Esta es la historia de esos 3 asesinatos sin resolver. Comencemos con Moshe Stolero. La cadena de terror comenzó una fría noche de invierno. Moshe Stolero fue encontrado muerto en su humilde apartamento. Recibió 2 disparos de calibre 22. No había señales de lucha ni robo. Todo permanecía intacto. Era como si hubiera dejado entrar a su asesino, quizás alguien conocido. El asesino desapareció en la noche dejando preguntas. Stolero era un hombre sencillo, un carpintero de vida discreta, sin enemigos conocidos, sin deudas, sin actividad criminal. Su vida era la imagen de la normalidad. Los investigadores revisaron cada aspecto, buscando un secreto oculto. Cada pista se convertía en un callejón sin salida. Su muerte fue el preludio silencioso de un horror por venir. El método inquietó. Balas calibre 22, señal persistente, disparada 2 veces, una ejecución calculada, no un crimen pasional. El silencio que siguió fue de terrible anticipación. La prensa lo llamó el asesinato del pijama. El público aterrorizado. Era la última persona a la que esperarías. La investigación se estancó. El caso se enfrió en los archivos. Pero la firma de las balas persistió en la memoria pública. El primer asesinato dejaba una sombra larga. Seguimos con el caso del Dr. Jackman. 9 meses después del primer asesinato, el asesino atacó de nuevo. Esta vez la víctima fue una figura prominente en la sociedad. El 19 de noviembre de 1962, el Dr. Shmuel Jackman, un médico respetado, conocido en la comunidad. Al regresar de su clínica, fue emboscado en el estacionamiento. Una figura emergió de las sombras y le disparó. De nuevo 2 disparos. La misma arma calibre 22. Su cartera y reloj quedaron intactos. No fue robo. El asesinato público amplificó el pánico en la ciudad. La conexión con Stolero se volvió innegable. Patrón, arma, modo. Los detectives comenzaron a hablar de un asesino en serie, un concepto aterrador. La gente empezó a cerrar sus puertas con llave por primera vez. Los investigadores revisaron su vida buscando un motivo. Rivalidades, pacientes, secretos. Nada apuntaba a un motivo lo suficientemente grave. El asesino se movía como un fantasma, sin huellas, sin testigos. La prensa y los titulares alimentaron el miedo. Las calles, antes bulliciosas, quedaron vacías después del anochecer. La pistola calibre 22 se convirtió en objeto de temor nacional. Con 2 víctimas y una firma sangrienta, la nación aguardaba el próximo golpe. Seguimos con Deborah Chachax. El reinado de terror alcanzó un nuevo y horripilante nivel. El 18 de marzo de 1963, el cuerpo de Deborah fue descubierto. La joven había estado desaparecida 2 días. Deborah había sido agredida sexualmente y recibió disparos en la cabeza. Las balas recuperadas eran del mismo calibre 22 que en los otros casos. La firma forense conectó los 3 crímenes. Apuntar a una niña escaló la repugnancia pública a niveles inéditos. El dolor de la familia se convirtió en dolor nacional. Fue vista por última vez en una parada de autobús. De allí la llevaron al campo. La escena sugirió secuestro y traslado a un terreno remoto.
La evidencia confirmó la brutalidad de un depredador sádico. 2 disparos característicos. La firma del asesino se hacía más clara. El individuo dejó una huella monstruosa y se desvaneció. Ella era solo una niña, diría su hermano. Su muerte fue un símbolo del fin de la seguridad. La violación de la inocencia sacudió a todo el país. El asesinato de Deborah fue el aterrador clímax. Luego pareció desvanecerse. Los asesinatos se detuvieron. El silencio quedó lleno de ecos de 3 tragedias. 3 retratos. 3 preguntas sin respuesta. La presión sobre la policía creció. Ahora la respuesta institucional y la histeria pública. Con 3 víctimas y un asesino impune, la sociedad cayó en paranoia. Los casos dominaban cada conversación, desde cafeterías hasta la Knesset. La policía lanzó una de las mayores cacerías humanas del país. Se creó un equipo especial, el acrónimo TELEM. Unidad de Asesinatos No Identificados. Reexaminaron meticulosamente las pruebas de 3 escenas. Carpintero, médico, colegiala, sin conexión evidente. La confianza pública en la policía se erosionó rápidamente. Los periódicos publicaban teorías sensacionalistas y bocetos de sospechosos. Los ciudadanos veían sospechosos en cada extraño. Las calles se vaciaron por la noche. La policía rastreó cada arma calibre .22 registrada. Una tarea monumental. Millones de pistas, muchas sin fundamento. Frustración creciente. Sin pistas, proliferaron teorías. Espías, nazis fugitivos, sociedades secretas. La presión provenía de los medios, el gobierno y una nación aterrorizada. Cada día sin arresto fue visto como un fracaso. Era como si estuviéramos persiguiendo un fantasma. En cada dirección chocaban contra una pared. La frustración era abrumadora. El asesino no dejaba nada, ni huellas, ni testigos, ni motivo. En su desesperación, la policía centraría su atención en un joven, Levi Neufeld. En su desesperada búsqueda, la policía centró su atención en Levi Neufeld. Un joven estudiante, excéntrico y visto como forastero por la comunidad. Tenía registrada una pistola calibre 22 y carecía de coartada sólida. Bajo intenso interrogatorio, en condiciones que hoy se considerarían coercitivas, Neufeld confesó los 3 asesinatos. La policía anunció el arresto y la nación exhaló un suspiro de alivio. El monstruo parecía capturado, la justicia cercana. Pero hubo dudas. Su confesión contenía inconsistencias. Los peritos forenses demostraron que su arma no era la utilizada en los crímenes. Se retractó en el tribunal, alegando coacción. El caso de la fiscalía se desmoronó. La evidencia lo exoneró, pero el daño ya estaba hecho. Su rostro llenó los periódicos. Incapaz de escapar del estigma, la presión le destrozó la vida. Un año tras su absolución, se quitó la vida. Su suicidio fue el capítulo final de este error judicial. Hoy, más de 6 décadas después, los casos siguen oficialmente sin resolver. Moshe Stolero, Dr. Shmuel Yashman, Deborah Chachaks. Los archivos están fríos. La ciencia de entonces era limitada. ¿Quién era? ¿Por qué? ¿Vivió el asesino como hombre libre? Periodistas y criminólogos siguen proponiendo teorías, ninguna confirmada. Algunos creen que fue un iniciado, otros que simplemente se detuvo o huyó. El misterio permanece abierto, quizás para siempre.